¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Mañana martes vamos a conocer los datos de empleo del pasado mes de junio. En las vísperas, el Consejo Económico y Social del CES ha presentado el informe. Este informe con el que examina la situación económica y social de nuestra comunidad durante 2016. En el mismo reconoce que sí, que crecemos, que la comunidad está creciendo, pero que ese crecimiento no llega por igual a todas las capas sociales. Por eso le pide a la Junta medidas que actúe para que la desigualdad no termine por cronificarse. La recuperación económica es clara, con un crecimiento del 3%, pero no hay que dormirse en los laureles. El informe del CES quiere que sea un punto de inflexión. En el que se tienen que lograr tres objetivos. Primero, mejorar nuestro tejido empresarial. Segundo, mejorar la estabilidad y la calidad de nuestro empleo. Y tercero, mejorar el poder adquisitivo de nuestras familias. También propone un plan de rescate de la agricultura por la sequía, crear un mapa de formación agraria, aprovechar el ahorro regional y políticas que asienten a los jóvenes, creando pasarelas entre educación y trabajo. Reclaman un cambio de la normativa laboral. Se está configurando un nuevo modelo laboral, un nuevo modelo social basado en la desigualdad y en los desequilibrios. En este sentido, el CES pide planteamientos integrales para que la recuperación económica se reparta equitativamente y llegue a todos. Elevar a ley o a derecho subjetivo la red de protección a las personas más vulnerables o a las familias más vulnerables. Asimismo, se ha de apostar por la producción industrial, los servicios de valor añadido, alcanzar el 3% del PIB en I+D, el desarrollo empresarial y el impulso de la tecnología de la información. Es el acceso a las telecomunicaciones. Creemos que es una necesidad de primer orden que hay que solventar si queremos que cientos de miles de ciudadanos no se vean sometidos a la brecha digital. También lo que hay que pedir a los políticos, a los poderes políticos, es que lleven a la realidad lo que en dicho informe se dice. Especial atención presta al envejecimiento. Piden una estrategia europea contra la despoblación. La despoblación es uno de los asuntos pendientes a los que hace referencia de forma recurrente el CES. En esos informes, hoy el secretario regional de Podemos, Pablo Fernández, ha presentado sus propuestas. Para evitar que la gente se vaya de los pueblos, propone más apoyo a los autónomos y el sector es clave. Y dice que es imprescindible una reforma fiscal en el tramo autonómico del IRPF para que haya más estratos y para que paguen más los que más tienen. Estableciendo esta reforma fiscal haría que se incrementen en 5 tramos el tramo autonómico e incrementando progresivamente los tipos impositivos de esos tramos, con lo cual permitiríamos recaudar 246 millones de euros y destinarlos a potenciar especialmente los servicios públicos en el medio rural, que son los que están siendo menoscabados por las políticas del Partido Popular. Aunque no hay mejor remedio contra la despoblación que generar riqueza y empleo en el territorio. Es lo que hace Campofrío en Burgos desde hace décadas, gracias a la familia Balbé, que levantó la empresa ya por el año 1952. Hoy el que ha sido presidente de la Cárnica en los últimos 33 años, Pedro Balbé, ha dejado el cargo, pero seguirá en el Consejo de Administración. La presidencia pasa a manos del mexicano Mario Páez. Su nombre es Mario Páez. Hasta ahora ocupaba la vicepresidencia de Campofrío Food Group, la presidencia del Consejo y la dirección general del Grupo Sigma. Desde el pasado sábado, este mexicano es el nuevo presidente de la empresa Cárnica y sustituye al burgalés Pedro Balbé. Es fruto de los acuerdos con Sigma y además es algo a lo cual habían llegado porque él también ya es un hombre de una cierta edad, ¿no? Yo creo que tiene y se merece un merecido descanso. Desde el Comité Europeo no temen una presidencia mexicana. Confían en que Burgos siga siendo la referencia del grupo cárnico. Campofrío va a seguir siendo una empresa de Burgos. De hecho, la matriz está aquí. Yo creo que las dos fábricas más importantes del grupo están en Burgos, sin duda alguna, el matadero de carnes selectas y la nueva planta de Bureba. Desde la fundación de Campofrío en 1952, la presidencia ha estado siempre vinculada a la familia Balbé. La figura de Pedro ha sido especialmente relevante para hacer resurgir a la nueva Bureba tras el incendio del 2014. Hemos sufrido una desgracia importantísima en la cual él ha liderado sin ninguna duda la nueva creación de la nueva planta de la Bureba. En total han sido 32 años al frente de Campofrío. Sus trabajadores estudian rendirle un homenaje. Del futuro del sector agroalimentario se hablará estos días en la primera Escuela de Verano Agroalimentaria Agricul, un encuentro que reúne a empresarios y estudiantes para abordar los retos a los que, como les digo, se enfrenta el sector para ganar en competitividad.
Milagros Marcos presenta esta escuela de verano como una oportunidad para captar el talento de los jóvenes que trabajan y viven del campo. Jóvenes emprendedores preparados para el futuro y a la industria agroalimentaria actual conocedora de las nuevas técnicas y de aquellas tendencias que se ven en los mercados, cómo internacionalizarse, cómo innovar, cómo digitalizar los procesos. En Castilla y León, 3.000 empresas agroindustriales generan anualmente 10.000 millones de euros, el 27% de toda la industria de la comunidad, y Agricul puede ser el punto de partida para nuevos retos de negocio. Tanto la materia prima como los productos que tenemos en este momento son de elevada calidad. Aprovechar ese potencial y unirlo con la experiencia que tiene el profesorado que va a impartir este primer módulo, este primer curso agroalimentario. La tendencia a medio plazo, según los asesores, pasa por reagruparse para salir con más nombre y más fuerza al punto de venta. Que seamos menos los que verdaderamente salimos al exterior, pero menos representando la riqueza que tiene la zona. Las 100 plazas disponibles se han cubierto al completo. El presidente Herrera clausurará el curso el próximo viernes. La inauguración de esta escuela de verano ha sido la excusa perfecta para invitar a nuestro tiempo de entrevista a la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos. ¿Qué tal? Bienvenida, muy buenas noches. Muy buenas noches. Le voy a preguntar evidentemente por lo que se va a abordar durante estos días en esa escuela de verano, pero le tengo que preguntar por una de las noticias del día. Hoy hemos conocido que Pedro Balbé deja de ser presidente de Campofrío, cargo ocupado en los últimos 33 años. ¿Usted cómo lo valora? Bueno, yo lo que quiero en primer lugar es agradecer a Pedro Balbé, como no puede ser de otro modo, el impulso a esa gran empresa agroalimentaria que está en Castilla y León, que tiene su origen en Burgos, nuestra querida Burgos, y que incluso hace un año inaugurábamos las nuevas instalaciones después del desgraciado incendio. Por lo tanto, el agradecimiento eterno a Pedro Balbé por ese esfuerzo, una empresa familiar creada por su padre, que en este momento ha dado paso a una iniciativa. Él se mantiene en el Consejo de Administración, por lo tanto, no me cabe ninguna duda de que el impulso que Pedro Balbé, que la familia Balbé ha dado a esta gran empresa va a continuar hacia adelante y además generando empleo y actividad económica, innovando también en Castilla y León. No, estaba leyendo valoraciones que han hecho diferentes representantes de los sindicatos y es verdad, ¿no? Tampoco es lo habitual que desde un sindicato se valore cómo se está valorando la figura de Pedro Balbé. Sin ir más lejos, el representante de UGT señala que es un día triste para Campofrío porque, aunque no se va a marchar del todo, pero va a dejar de ser nuestro presidente. Es importante, ¿no?, ese vínculo familiar que se tiene con una empresa y en este caso con una multinacional. Es importante, pero es importante también que Pedro Balbé ha dejado las cosas ordenadas, ¿no? Es cierto que, bueno, pues ha dado un paso al lado, en un paso hacia atrás, y se mantiene dentro de la estructura del Consejo de Administración de Campofrío. Lógicamente son decisiones empresariales y ahí no podemos incidir, pero sí valorar el esfuerzo y el trabajo que Pedro Balbé ha hecho por esta comunidad autónoma. Bueno, le quiero preguntar por esa escuela, esa primera escuela de verano en la que usted pedía posicionar la agricultura de la comunidad como referente mundial. ¿Cómo se puede forjar un futuro más prometedor para nuestra industria agroalimentaria? Bueno, pues podemos tener ideas, pero lo importante es que surjan precisamente de esta escuela. El conocer de primera mano lo que se está haciendo en otros países, lo que se está haciendo desde el punto de vista de innovación, las posibilidades que tiene nuestra industria agroalimentaria partiendo de lo que somos, de lo que ya tenemos, que es mucho. Tenemos una materia prima de primer orden, tenemos profesionales muy comprometidos, tenemos un tejido de empresa familiar muy arraigado al territorio y de lo que se trata es de conocer cómo a través de la innovación, a través de ese desarrollo de cadena de valor sostenible, de la investigación, de las nuevas tecnologías, somos capaces de unirnos, de ser más fuertes, de estar mejor posicionados y sobre todo de, a través de esa unión, lo comentaba el director del curso, poder internacionalizar, poder comercializar y conquistar aquellos mercados en los que aún no estamos presentes para poder seguir creciendo teniendo claro que tenemos dónde vender y producir aquello que necesita y que demanda el consumidor en España, en Europa y fuera de España y fuera de Europa. ¿Y existe ya en el sector ese impulso?
Pues en este momento creo que hay que canalizar la energía que tiene el sector de forma individual. Las empresas tienen iniciativas, en este momento se ve cómo cada una está buscando mecanismos de innovación de forma independiente, está investigando de forma independiente, por eso precisamente lo que intentamos es, a través de este curso, pero también de los mecanismos que hemos ido poniendo en marcha a lo largo del año, ese mapa de innovación y de investigación unificado, en el que investiguemos conjuntamente aquello que realmente demanda el sector y que puedes generar valor añadido en Castilla y León. Un ejemplo muy claro, producimos leche, pero fundamentalmente vendemos leche líquida. Y eso no genera valor añadido. Sin embargo, exportamos mucha leche a Italia para producir un tipo de queso que luego importamos, porque no lo sabemos transformar aquí, ¿no? O sea, el adaptarnos a formas de transformación que hoy no se hacen en Castilla y León, a detectar esas necesidades en nuevos mercados y sobre todo a que haya industria agroalimentaria que transforme aquí y por lo tanto genere aquí la actividad económica, el valor añadido y el empleo, que además es empleo en el medio rural, no lo olvidemos. Bueno, ha empezado usted con ganas este mes de julio, que ya me ha dicho antes de la entrevista que se avecina ajetreado, ¿no?, para la consejera de Agricultura y Ganadería. Va a presentar la cosecha o los datos de la cosecha ya por el 21 de julio, pero claro, le tengo que preguntar sobre la cosecha. En primer lugar, la cosecha de cereal, porque entiendo que ya que hay varias hectáreas recolectadas o lo que se ha podido recolectar, ya tendrán datos concretos. Sí. ¿Tan grande va a ser el daño? La cosecha es mala, sin ninguna duda, es una cosecha mala no solo por la sequía, sino también por el granizo que vino en un momento espantoso y de forma muy puntual en algunas zonas, las heladas que fueron muy prolongadas, por lo tanto la cosecha va a ser mala, pero la cosecha hay que presentarla sea buena o sea mala y hay que estar con los agricultores cuando viene bien y cuando viene mal. Y por eso el día 21 vamos a presentar la cosecha. Es mala y por eso estamos adoptando medidas, se ha adoptado un paquete de medidas. Es cierto que somos la única comunidad autónoma que ha adoptado medidas frente a todas estas adversidades para intentar ayudar a todos los agricultores y ganaderos de Castilla y León. Y por lo que se lleva ahora recolectado, ¿cómo podemos cifrar esa pérdida de cosecha? Pues la pérdida puede estar dependiendo de zonas, entre el 30 y el 55-60% posiblemente. Esa es la estimación que se tiene de unas zonas a otras. Es pronto para tener la estimación total de la cosecha. Ha afectado también el viñedo y no se va a saber hasta dentro de unos meses. Pero en este momento podemos, y de hecho hemos conseguido que la Comisión Europea nos autorice a flexibilizar las ayudas de la PAC, a que todos los agricultores las puedan cobrar, porque hemos podido determinar que hay más de un 30% de pérdida. Si no, no nos hubieran autorizado a flexibilizar los requisitos de la PAC. De media, entre unas zonas y otras de la comunidad, estamos en un 60%, entre el 30 y el 60% de pérdida. Usted ha hablado de ayudas y es lo que le siguen insistiendo desde las organizaciones profesionales agrarias, esas ayudas directas que reclaman tanto a la Consejería como al Gobierno central. ¿Cree que con las ayudas previstas por los dos organismos va a ser suficiente para paliar los daños y sobre todo para garantizar que se pueda cosechar el año que viene? Lo importante es eso, garantizar liquidez al sector para cosechar el año que viene. La liquidez la hemos puesto encima de la mesa con dos instrumentos diferentes. Por uno, consiguiendo, como digo, que sin cumplir ninguno de los requisitos de la PAC se puedan cobrar los 1.000 millones. La PAC son 1.000 millones y 200 más de ayudas de desarrollo rural, es decir, son 1.200 millones que el sector va a tener para inyectar esa liquidez, 1.000 ya este mismo año. Y por otro lado, ayudas directas, es decir, dinero extraordinario entre el Ministerio y la comunidad autónoma para, a través de ayudas de minimis, que son las que han salido en el boletín el viernes pasado. El sector, entre unas cosas y otras, va a recibir 145 millones, además de estos 1.200, 145 millones entre el Estado y la Junta de Castilla y León, que van a permitir dos cosas. Por un lado, ahorrar, es decir, no pagar IRPF, no pagar tasas ganaderas de ningún tipo, en recibir ayudas de minimis para que la ganadería pueda tener agua en el extensivo, puedan realizar pequeñas inversiones y poder tener agua en balsas para que el ganado pueda beber durante este tiempo de sequía. Y luego un paquete muy importante de ayudas directas, son también ayudas directas de minimis que irán a cada agricultor y ganadero que solicite un préstamo para pagarle el 100% de los intereses de esos préstamos. Se trata de préstamos que van a generar 920 millones de euros en el sector.
es muchísimo más eficiente financiar intereses de los préstamos que financiar directamente un poquito a cada explotación agraria o ganadera. ¿Por qué? Porque el Estado paga y financia los avales de esos préstamos. La Junta de Castilla y León paga el 100% de los intereses, siempre que sean profesionales y estén asegurados, si no es el 50%, porque promovemos que haya seguro agrario en el sector, que es lo que va a resolver el problema a futuro. Es lo que le preguntaba. Insisten ustedes, cada vez que hablamos de este tipo de ayudas, de la necesidad de que los profesionales aseguren sus cultivos. Todavía hay mucha reticencia, o sobre todo se pide más ayuda para que se puedan cubrir esos... Bueno, hay cultivos como el cereal, lo comentaba la ministra de Agricultura hace unos días, en el que el 65% de la póliza lo financia el Ministerio. Es el tope de lo que permite la Comisión Europea para determinar que no son ayudas de Estado. Es cierto que se está haciendo una revisión de los seguros agrarios, de por qué hay en Castilla y León un 50% de personas que no tienen asegurada la cosecha, a pesar de que dependen de las inclemencias meteorológicas. Por algo tiene que ser. Se está estudiando a fondo en una comisión en la que está la empresa aseguradora, el Ministerio, a través de la entidad de seguros, las cooperativas, las organizaciones agrarias y la Junta de Castilla y León. Ahí es donde se está analizando uno por uno todos los tipos de seguro para saber por qué en el mismo tipo de cultivo. El cereal en Soria está asegurado hasta el 80% por inclemencias meteorológicas y en otras provincias el 10, 15, 20%. El mismo seguro, el mismo tipo de cultivo, no sabemos por qué ocurre esto, pero por algo será. Si los agricultores no lo hacen, seguramente hay algún motivo, ¿no?, para esto, y queremos mejorar el seguro, porque si esto vuelve a suceder, lo que no queremos es que la mitad de los agricultores y los ganaderos estén sin protección. Decía yo antes que le espera un mes de julio ajetreado a la consejera de Agricultura y Ganadería. Los días 17 y 18 usted se va a encargar de poner voz a todas las comunidades autónomas en el Consejo Europeo de Agricultura. Yo no sé si tiene ya perfilado el guión o las reclamaciones o reivindicaciones que va a trasladar en nombre del sector, en nombre de España, a esa reunión. Pues todavía no, porque no está cerrado el orden del día, se consensúa con las comunidades autónomas. Creo que es la semana que viene. Hay un comité consultivo en Madrid, que es el marco en el que se cierra el orden del día del Consejo de Ministros. ¿Y cada una tiene sus intereses o sí que van todos a una? Bueno, pues la Comisión propone temas para abordar en el Consejo de Ministros y esos temas son los que el Ministerio plantea y se consensúan a nivel nacional y luego son los que se defienden en Bruselas los días 17 y 18 de julio. Hace unos días tenía lugar una reunión de la Plataforma de Competitividad del Vacuno de Leche. Lleva año y medio ya funcionando este plan, esta plataforma. ¿De verdad están mejorando las cosas en el sector? Bueno, yo creo que el sector tiene que seguir mejorando y tiene que seguir abordando medidas estructurales que son las que recoge la plataforma precisamente, ¿no? En este momento lo que sí se ha visto claro es que aquellos ganaderos que están más unidos, que tienen contratos más estables a más largo plazo, no han tenido problemas durante la crisis y sin embargo los que venden de forma individual han tenido más problemas. Nosotros ayudamos hasta 300 explotaciones ganaderas a seguir vendiendo la leche en un momento en el que creció exponencialmente la producción, se redujeron las ventas, se cerraron mercados. Bueno, pues se produjo un problema de calado a nivel internacional, no solo en Castilla y León. Es cierto que en este momento las medidas de la plataforma han hecho, primero, que conozcamos, porque hemos analizado durante más de un año los costes, cómo se configuran los costes de producción del sector, para que cada uno de los ganaderos pueda ver si está en ese rango de costes de producción o no, y ayudamos a quienes estén produciendo más caro a reducir los costes. Se han hecho 215 planes simplemente de eficiencia energética. Esto ha hecho que se reduzca hasta un 20% el gasto en energía en las explotaciones. Por lo tanto, es verdad que no podemos incidir en los precios porque están en los mercados internacionales, pero si ayudamos al ganadero a reducir los costes de producción, al final también gana más. Entonces, lo que hemos visto en el balance, en el análisis de esta situación, es primero que se ha constituido una gran cooperativa de productores de leche, de vacuno de leche. Eso va a permitir, si dan el siguiente paso, comercializar conjuntamente y poder fijar un precio con más peso y con más volumen de producción. Pero sobre todo hay tres datos importantes.
El precio ha repuntado, ahora mismo está muy por encima, un 6% más de lo que estaba en su momento. Siempre ha estado en Castilla y León por encima de la media nacional en precio y por encima de nuestros principales competidores, que son Cantabria, Galicia y Asturias. Pero no tanto como en otros países, ¿no? Lo denunciaba alguna de las representantes del sector. El tipo de leche, en la reunión interna lo explicaban las industrias, ¿no? El tipo de leche es diferente. La leche se mide en función del volumen de grasa y de lo que puede resultar para mantequilla. Y esa leche de la que hablaban tiene un 50%, la nuestra no tiene un 50%, por lo tanto el tipo de leche determina el precio también. Estamos hablando de tipos de leche diferentes. Al mismo tipo de leche, Castilla y León está por encima de la media en precio. ¿Que tiene que seguir subiendo? Desde luego, y cuanto más alto sea, más beneficioso será para todos, porque lo que le estamos viendo es que el problema grave es que el consumo de leche en los 10 últimos años ha caído exponencialmente hasta casi un 30%. En paralelo, las explotaciones ganaderas han aumentado en capacidad productiva, solo el último año y medio, en un 26%. Claro, producimos más, se consume menos, y queremos subir el precio. Tenemos que ser capaces de transformar de algún modo lo que veíamos antes, ¿no? Y ocupar espacio en el mercado porque somos competitivos. La industria quiere pagar más, siempre y cuando el consumidor pague más por el producto en el mercado. Entonces, esto es una cadena y hay que buscar el equilibrio entre todos. Entonces, lo fundamental es ayudar al ganadero a producir más barato, que el precio vaya repuntando, ser capaces de vender productos que generen valor añadido en Castilla y León y que se están importando en este momento, y determinado tipo de quesos que vienen de otros países, pero ¿por qué no transformamos aquí? Entiendo que este puede ser uno de los asuntos que tengan que debatir en ese Consejo Europeo, ¿no? Desde luego me parece que puede ser interesante que se revise, después de más de un año de crisis láctea, que se revisen determinados aspectos y ver cómo han funcionado los mecanismos europeos de control y de equilibrio de la cadena de valor. La cadena de valor no puede ser solo una norma nacional y no puede ser solo un compromiso de una comunidad autónoma, sino que debe ser un análisis, debe ser objeto de un análisis profundo en la Comisión Europea, ¿no? A ver si realmente el ganadero gana, la industria gana y la distribución es capaz de vender lo que el consumidor necesita. En ese equilibrio tenemos que ser capaces de trabajar. Gracias, Milagros Marcos, consejera de Agricultura y Ganadería. Ya nos ha dicho que tiene un mes de julio complicado, pero bueno, no, que le sea leve. Solamente de trabajo, no es complicado. Que le sea llevadero, gracias. Gracias, buenas noches. La Federación Regional de Municipios y Provincias destinará una cuarta parte de su presupuesto a cursos de formación, con más de 210.000 euros. Por primera vez también los alcaldes y concejales participarán en estos cursos. El presidente de la Federación, además, ha negado que alcaldes del Partido Popular estén en contra de la ordenación del territorio, como señalan los grupos de PSOE y de Ciudadanos, o como señalaban los grupos de PSOE y Ciudadanos en las Cortes. A Alfonso Polanco asegura que a las ciudades les está sirviendo, que retirar ahora los mapas rurales sería un retroceso y pide a los grupos que avancen para sacar adelante esas unidades. Entiendo que muchos alcaldes, en este caso, tengan esa reticencia, que cada vez yo percibo desde aquí que es menor. Lo que a lo mejor quizás entiendo un poco menos son posicionamientos políticos que lo único que pueden hacer es enturbiar o paralizar innecesariamente un proceso que yo creo que se ha dado hacia adelante. Tenemos que sacar punta con nuestros tertulianos a lo que ha dado de sí este lunes. Será a la vuelta de la publicidad. Hasta ahora. La segunda parte de nuestro informativo lo vamos a dedicar a analizar lo que ha dado de sí el lunes. Les presento a mis tertulianos, que vienen además con ganas de hablar. Ana Rodríguez, ¿qué tal, Ana? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, muy bien, gracias. Ignacio Fernández, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, Juanma, buenas noches. Ya os veo muy en modo verano, como debe ser, porque ha vuelto el verano después, y los de Burgos lo sabemos muy bien, después del invierno de la semana pasada. Ernesto, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Hoy más tranquilo, ¿no? Esta semana más tranquilo, ¿no? Una semana que la del debate, ¿no? Sí, para empezar el mes de julio con calma y sosiego. Muy bien. ¿Con qué vamos a despertarnos mañana? Pues mira, el norte de Castilla destaca en su primera que el Gobierno bajará el IRPF en 2018 y elevará en 1.500 millones el techo de gasto. La economía crecerá un 3% este año y calcula que España no recuperará el nivel de empleo anterior a la crisis económica hasta el año 2021.
Diario de León destaca en su primera que la Unión Europea redescubre el carbón y busca darle otra oportunidad. Diario de Valladolid, El Mundo, una doble negligencia del Hospital Clínico le cuesta a Sanidad 437.000 euros. El hospital provocó el parto al diagnosticar que 2 niñas de un embarazo gemelar estaban muertas. Una nació viva pero con graves secuelas al tener poco más de 6 meses de gestación. Diario de Ávila, el CES reclama el impulso de las infraestructuras en Ávila. Este informe del Consejo Económico y Social tiene reflejo prácticamente en todas las primeras con distintas orientaciones. La Razón, el gobierno Herrera apuesta por un sector agroalimentario referente en el mundo. Diario ABC, el CES espera buenas noticias de Europa para dar una segunda vida al carbón. La Gaceta de Salamanca, el tabaco ilegal sortea la aduana a través de paquetes de correo. Diario Palentino, los contratos estivales repuntan un 20% hasta alcanzar ya los 17.262. Y por último, Diario de Soria destaca en su primera una imagen festiva de lunes de bailas, unas bailas de 10, titula la imagen, y ya dispuestos a volver el martes a la escuela, es decir, se acabaron las fiestas de San Juan en Soria. Bueno, pero no les mandes a la escuela a los niños. Que no, es que se llama así, martes a la escuela. Pues bueno. Ya no hay escuela, pero bueno. El que quiere ir a la escuela que vaya. Bueno, decía Ernesto que muchas primeras se hacen eco de ese informe del Consejo Económico y Social, y yo os quiero preguntar, porque lo hemos escuchado antes, tanto al presidente del CES como a los representantes de los agentes sociales, si creéis que los informes que elabora el CES son como las cartas a los Reyes Magos, porque se piden muchas cosas. No es que sean como las cartas a los Reyes Magos, ¿no? Pero es verdad que los informes del CES en general siempre vienen a decir un poco lo que ya has sabido y resabido en esta comunidad, ¿no? Plantear ahora, potenciar las infraestructuras para evitar los desequilibrios territoriales es algo que se viene reclamando y que vienen reclamando tanto el gobierno regional como todos los partidos, ¿no? para buscar ese equilibrio territorial, ¿no? No hay más que mirar unas provincias y otras. No creo que sean las cartas a los Reyes Magos, pero es que es una receta que ya está sabida, dicha, resabida y bueno, pues es un poco una recopilación de medidas o de situaciones que se viven en esta comunidad. Que lo tiene que hacer, pues es una de las competencias que tiene atribuidas, ¿no? Pero bueno, no es nada nuevo ni novedoso. Os voy a leer un titular, no es de tu agenciana, perdóname. El de Europa, pero seguro que es más conciso. Es de ICAL, pero es que hace un poco eco, ¿no?, de lo que puede ser este informe. El CES aboga por aprovechar el, comillas, reajuste global, se cierran las comillas, para evitar que los desequilibrios territoriales se cronifiquen y la desigualdad social aumente. Y aquí está Ignacio para traducirlo. Hombre, lo del reajuste global seguramente se referirá al cambio de posiciones que en la economía mundial está habiendo con la salida de la crisis. Lo de la cronificación lo tendrán que explicar, porque yo creo que la cronificación pues ya está establecida en algunos problemas como el de la población. Lo que se ha cronificado es el CES, esto hay que reconocerlo, que a estas alturas de la película, un órgano que nació en los albores de la transición con la intención de sumar a las fuerzas sociales al objeto de encontrar un punto de encuentro y de diálogo, se encuentra con que las fuerzas sociales ya no es lo que era, que el diálogo ya no es lo que era y que la situación ya no es la que era, ya no hace falta esta intermediación semipública para llegar a conclusiones de carácter académico. Yo creo que estos informes están muy bien, no sé si valen lo que cuestan, pero en todo caso lo que sí sería deseable es que el CES hiciera un informe sobre el propio CES para saber la viabilidad del CES y el futuro que le corresponde. Bueno, pues decía Ignacio que muchos de los apuntes que hace el CES, esos informes, tienen que ver con la despoblación. De la despoblación hablamos, de la que tanto hemos hablado en los últimos días, por cierto. Y es que hoy Pablo Fernández, el líder de Podemos en nuestra comunidad, ha dado sus recetas, sus fórmulas, si es que existe algún tipo de receta y alguna fórmula para solucionar el problema de la demografía en nuestra comunidad. Hablaba de favorecer a los autónomos y hablaba de bajar el IRPF con ese mantra tan habitual, ¿no?, en algunos partidos, para que paguen más los que más tienen, ¿no?, que eso es una coletilla habitual, ¿no? Con eso se soluciona la despoblación.
Bueno, él hablaba de generar unos ingresos de 200 y pico millones de euros, no sé si 230 millones de euros, que se pueden destinar eso a mejorar las condiciones sociales en los pueblos. A ver, mejorar el tema de la despoblación o hacer frente al reto demográfico es muy complicado. Vivimos en una comunidad que es eminentemente rural y vivir en el medio rural cada vez es más complicado porque hay menos oportunidades de trabajo. Si no generas empleo, la gente se acaba marchando a los grandes núcleos urbanos, a las capitales de provincia o a las cabeceras de comarca, como vemos que está pasando, incluso se marchan fuera de esta comunidad. Lo hablábamos el otro día con el tema, por ejemplo, de la prueba de la EBAU. Es que les estamos echando antes de que puedan entrar en la universidad, les estamos echando a nuestros propios jóvenes que quieren estudiar, les estamos obligando a buscar oportunidades en otras universidades fuera de las de Castilla y León. Me parece que es verdad que el problema de la población no es algo que solamente sea coyuntural a Castilla y León, sino que es coyuntural a muchas comunidades autónomas, y un primer paso puede ser la creación de empleo, ¿no? Pero la creación de empleo tiene que ir acompañada de muchas más cosas, tiene que ir acompañada de acceso a la sanidad, de acceso a la educación, de acceso a lo que todos disfrutamos en una gran ciudad, a servicios, a mejoras, a tener calidad de vida, ¿no? Y eso es muy complicado y no creo que con 200 millones de euros se consiga. Y además el empleo no lo deberían crear las administraciones, solamente en épocas de cierta crisis o de turbulencia, deberían crearlo las empresas y por lo tanto en eso tenemos que acostumbrarnos a cambiar un poco el discurso. Hoy mismo, por ejemplo, hemos asistido, que no digo que esté bien o mal, pero la subida de un 1% del sueldo de los funcionarios cuesta 30 millones de euros, que son 5.000 millones de pesetas, que es una barbaridad, es muchísimo dinero. Entonces ya no es tanto lo que gastemos, sino el replanteamiento de cierta forma, de cierto reequilibrio de los gastos, porque es que si no la economía se paraliza, no es dinámica y por lo tanto la gente se va. Tenemos, por ejemplo, estos días, como estamos viendo estadísticas, de que algunas regiones ya está volviendo la emigración, porque ya se está recuperando la economía en esas comunidades y todo depende de la recuperación económica. Luego hablaremos más de economía, porque hoy el Gobierno ha aprobado el techo de gasto, ya veremos si cuenta al final con los apoyos suficientes para sacarlo adelante y, por supuesto, y por lo tanto para aprobar los presupuestos del 2018. En cuanto a la actualidad política, este lunes el presidente del PP de Castilla y León ha respondido al Frente de Izquierdas. Dice que buscará a Podemos para desbancar al PP de las instituciones en 2019. Alfonso Fernández Mañueco le recuerda que su partido es el único que tiene un proyecto para la comunidad. El único partido político que tiene un proyecto político para esta comunidad es el Partido Popular. Hay otras fuerzas políticas, complementan el proyecto del Partido Popular o están instalados en la bronca, en la pelea, en el insulto, en la descalificación, en el ruido permanente. De otras fuerzas políticas del PSOE, porque Luis Tudanca ha mantenido esta tarde un encuentro con los militantes socialistas de León y han sido especialmente críticos con los gobiernos del PP que van en contra del sector minero. Dice ahora que la Unión Europea se interesa más por su defensa, por eso pedirán la comparecencia en el Congreso del ministro de Industria. Y ante las preguntas de los periodistas no he eludido hablar sobre la decisión del secretario provincial de León, Celestino Rodríguez, de poner a disposición del partido su cargo como viceportavoz en las Cortes. No he hablado con él y en todo caso cuando acabe el proceso, es prematuro, no hemos ni elegido la dirección ni hemos hecho el Congreso. Cambios va a haber, sin ninguna duda, pero insisto, no sé, citando la película de Amanece como es poco, todos somos contingentes, así que en este partido hay mucho talento y va a haber muchas voces leonesas que aporten a este proyecto autonómico. ¿Y quién es el necesario? ¿Tudanca o...? No está mal la cita, ¿eh? La verdad es que es una película que da para muchas citas. Bueno, ya veremos, esto de la contingencia ya veremos, porque este congreso de agosto, que es una fecha rara, puede llegar con alguna calentura. Yo creo que el PSOE tiene resuelta su papeleta regional, pero le falta alguna papeleta provincial, que es en donde están ahora enredados y entretenidos, ya veremos. Sí, pero bueno, pero imagino que con los antecedentes, León era una tierra muy díscola para Luis Tudanca precisamente, ¿no? Porque en León eran muy de Susana Díaz y al final, fíjate en qué situación han quedado también. De hecho, Tino Rodríguez se manifestó y se posicionó con Susana. Yo creo que él ha visto las orejas al lobo y ha de haber dicho, voy a dar un paso atrás antes de que me obliguen a darlo, ¿no? Evidentemente, Luis Tudanca, cuando se ha elegido cuando se ha ratificado como secretario autonómico, él formará un equipo con su gente de confianza y con la gente que ha apoyado a Pedro Sánchez, ¿no? Es lo más evidente, y evidentemente pues Tino yo creo que se ha adelantado un poco al
ha dicho, me voy a adelantar a los tiempos. Antes de que me echen, me voy. O antes de que no cuenten conmigo, me voy. En cuanto a la política nacional, hoy hemos conocido que Rajoy se reunirá con Pedro Sánchez el jueves en la Moncloa. El líder socialista le podría dar entonces al presidente del Gobierno las razones por las que su partido no va a apoyar el techo de gasto, un trámite necesario para aprobar los presupuestos del año que viene. El Gobierno lo ha aprobado hoy. Sube por primera vez en 4 años. Descartado el apoyo socialista, ahora Cristóbal Montoro deberá buscar aliados para sacarlo adelante. De momento, el ministro de Hacienda ya le ha dicho a Ciudadanos que está dispuesto a bajar los impuestos. El Gobierno ha aprobado el primer paso para elaborar los presupuestos del año que viene, con el límite de lo que se pueden gastar las administraciones para que el Estado pueda cumplir sus objetivos de estabilidad. El techo de gasto aumenta, ¿no? Que ya llevábamos tantos años viéndolo bajar. Después de 3 años de descenso del techo de gasto, ha aprobado subirlo para el que viene un 1,3%, casi 1.500 millones de euros, hasta alcanzar casi los 120.000 millones, lo que permitirá subir el sueldo de nuevo a los funcionarios. Lo queremos negociar con los sindicatos, ¿no? El techo de gasto tiene que superar el trámite en el Congreso, donde el Gobierno necesita recabar apoyos, como el de Ciudadanos, que reclama a cambio una bajada del IRPF. La solicitud de Ciudadanos la estamos estudiando y esperamos que esta semana pues podamos sentarnos con ellos, que la envolvente de gasto es mayor y cabrá perfectamente esas demandas. Junto al techo de gasto, el Consejo de Ministros ha aprobado los objetivos de déficit de 2018, el 2,2% para el conjunto de las administraciones y el 0,3% para las comunidades autónomas. Además, Moncloa ha elevado las previsiones de crecimiento de la economía española al 3% para este año, 3 décimas más que lo que recogía la última actualización del cuadro macroeconómico. También mejoran las previsiones de empleo con un descenso progresivo del paro hasta el 11% en 2020, un año en el que el número de ocupados será mayor que antes de la crisis según el Gobierno. Bueno, ¿le habéis dispuesto a Cristóbal Montoro a bajar los impuestos? Bueno, parece que sí. Ya las zanahorias estas famosas se las ha ido comer y ha decidido que, bueno, que todo a la chica y que quiere jugar. Es un poco injusto para Juan Español que el crecimiento del gasto sirva para subirle el sueldo a los funcionarios y, sin embargo, no se le suba el sueldo vía reducción de IRPF a los no funcionarios, también a los funcionarios, lógicamente, con el IRPF. Sería un escenario normal. Lo que sigue siendo preocupante es que el gasto estructural nadie lo toca, no se toca de ninguna manera. Y hay que recordar, y dentro de 3 o 4 años hablaremos de esto, que cuando suban los tipos de interés, si la economía sigue en una situación normalizada y crece lo poco que está creciendo, volveremos a tener problemas con el coste de la deuda y volveremos a estar donde estábamos antes. No se hacen reformas estructurales. Es un gobierno cuyo boletín oficial del Estado sale todos los días con 2 hojas reales. El que lo lee todos los días lo está denunciando, que el boletín oficial del Estado está vacío. Y este tiempo que estamos perdiendo entre reuniones y uno se encuentra con uno y otro se encuentra con otro, al final todo indica que lo acabaremos pagando. Ana. Hombre, yo creo que ya lo ha dicho Ignacio, ¿no? Que es verdad que Ciudadanos estaría dispuesto a apoyar el techo de gastos si hay una bajada de impuestos, y Montoro ya ha dicho que a través del IRPF sigue siendo sin ser suficiente los apoyos parlamentarios, no salen las cuentas parlamentarias y tendrá que negociar con alguien más. Yo no creo que Rajoy vaya a convencer a Pedro Sánchez para que los socialistas apoyen ese techo de gasto, porque ya ha manifestado que no hay políticas sociales y que van a votar totalmente en contra. Eso va a ser difícil. Sí, quizá lo más llamativo es esa diferencia, esa distancia entre el objetivo de déficit de las comunidades autónomas, que son las que gestionan todos los servicios básicos fundamentales, y el resto de la administración, que tiene un objetivo del 2,2 frente al 0,3. Es decir, a mí ahí sí que me parece que hay una diferencia notable. Quien más gasta es el Estado y su déficit es el de 0,7 y el de las comunidades es el 0,3. Cuando quien más endeudados está es el Estado. Se exige un mayor sacrificio a las comunidades, que son las que menos endeudadas están. Y una de las claves, Ana, de este proceso es saber si finalmente Montoro, que parece que sí, va a ceder un poco en la posición con los ayuntamientos, que son superavitarios y que están diciendo que lo que quieren es que les dejen gastar algo de lo que les está sobrando, porque ellos también le inyectan dinamismo a la economía. Bueno, hoy no lo teníamos en nuestro guión de la tertulia, y vamos a hablar mañana del referéndum en Cataluña, si al final se celebra, que todo parece ser que no se va a celebrar.
Pero el caso es que mañana el presidente de la Generalitat iba a dar los datos acerca del... Bueno, iba a dar nuevos datos, porque siempre está dándonos novedades sobre un asunto que no acaba de llegar, pero es que hoy es noticia el referéndum independentista catalán porque Puigdemont ha purgado al conseller que puso en duda la celebración de ese referéndum. El caso es que este consejero en cuestión se llama Jordi Baiget y ha protagonizado la primera crisis del gobierno de la legislatura por dudar de que se celebre el referéndum. ¿Será el único que duda del referéndum o de que se vaya a celebrar el referéndum, o es el único que ha tenido un poco el arrojo de decirlo, ¿no? Pues yo creo que y lo venía escuchando en Onda Cero y lo venía diciendo, y es verdad, creo que más de uno en el PDeCAT piensa eso, ¿no? Que no se va a poder, incluso la entrevista que ha publicado sobre Ada Colau también se manifestaba en el sentido de que no va a obligar a los funcionarios a ir contra la ley. Entonces yo creo que más de uno piensa lo que este conseller ha dicho, que le ha costado que cesaran en horas, ¿no? Porque la han cesado, esto lo ha hecho por la mañana, esto ha sido por la tarde. Yo creo que es lo que piensa más de uno, de que va a ser imposible, ¿no? Pero está visto que no se puede opinar en contra, o sea, que no puedes tener dentro de tu gobierno tienes, o sea, esto es una piña, ¿no? Y en el momento que te expresas libremente, dejas de ser piña. Perdón, Inés, incluso este conseller parece que por la tarde trató de arreglarlo y de suavizarlo, diciendo que bueno, que tal, pero ni siquiera eso le ha servido. Y debía coincidir en un acto con Puigdemont y tampoco ha sido posible. Seguramente tenga un objeto ejemplarizante también, diciendo, mira, te voy a cesar para que vean el resto de lo que puede pasar, pero este consejero introduce un factor patrimonial. Dice que no quiere pagar con su patrimonio aquello que aparentemente, y es que, en efecto, tanto quienes están en el proceso como los que funcionarialmente estén afectados pueden acabar pagando multas onerosas y, desde luego, pueden asumir sanciones potentes que pueden afectar a su carrera profesional. Ayer La Vanguardia hacía una encuesta en la que la mayor parte de los ciudadanos se manifestaban en el sentido de que piensan que finalmente no va a haber referéndum. Estarían dispuestos la mitad a ir a votar, pero la mayoría quieren que no va a haber. Bueno, pues de esto seguro que hablamos mañana, porque mañana se van a dar detalles de ese referéndum, pero de lo que le van a preguntar a Carles Puigdemont es sobre todo sobre el cese o la purga de este consejero que se ha atrevido a disentir. Yo quería hablar con mis tertulianos de una efeméride que recordábamos el pasado sábado cuando se cumplían 20 años de la liberación de José Antonio Ortega Lara, del funcionario burgalés que estuvo 532 días en un zulo en la localidad de Mondragón. Y claro, al final todos hemos hecho memoria, ¿no?, de lo que fue aquel día y de lo que fueron aquellos 532 días, ¿no? ¿Qué os vino a la cabeza el sábado cuando tocó recordar aquel momento? Pues para mí es una celebración agridulce, ¿no? En el sentido de que afortunadamente hay generaciones de jóvenes que no saben lo que es el zapazo de ETA, que no lo han tenido que vivir, tenemos una generación de jóvenes que lo sabe, y alegría, ¿no? Porque, bueno, pues porque yo ya estaba trabajando en esta ciudad y anda que no me tocó cubrir concentraciones silenciosas en la plaza no, aquí en Valladolid. Se celebran todas las semanas en San Pablo, todas las semanas, y la gente iba, pues porque pues fue indignante, ¿no? Y digo que es agridulce porque a la semana, a los 10 días, fue cuando secuestraron a Miguel Ángel Blanco. Se cumplen 20 años también del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Dicen que ese par de episodios son los que marcaron el final, casi la despedida y cierre de ETA, y en cierto modo la vacuna de la sociedad vasca también, que si tenía algún afán independentista se dieron cuenta de que no podían estar en manos del bolinaga ese, un tipo rayano casi con la brutalidad más analfabeta, y en cuya mano estuvo los 500 y pico días Ortega Lara. Afortunadamente Ortega Lara sobrevivió a aquella circunstancia, otros muchos no han podido hacerlo, el propio Miguel Ángel Blanco, son los mártires de un proceso, y de cuando en cuando viene bien recordarlo, porque parece que a algunos se les olvida, y es una historia de España tan reciente que... Sí, es que sigue habiendo mucho miserable hoy, sin embargo. Pablo Hasél, ¿no?, le ha llamado carcelero, torturador, Ortega Lara. Hubo un ayuntamiento del País Vasco, no recuerdo cuál, en que el gobierno de Bildu homenajeó a una de las víctimas del terrorismo. A tres, este fin de semana, a 3 víctimas del terrorismo, sí. Sí, es verdad que muchos lo han destacado, que sí, eso sí que ha sido un... Es la primera vez, eso sí que es un hito también. Un alcalde de Bildu, precisamente, tuvo el valor, porque hay que reconocerlo, el valor, tal y como estaban las cosas también allí, sobre todo entre los suyos, de llevar a cabo este homenaje, sin tener en cuenta la identidad de las víctimas. Vamos a terminar hablando de fútbol, no es habitual que hablemos de deportes en nuestro informativo,
pero les tenemos que contar una noticia, que la selección de Castilla y León de fútbol deberá esperar a la última jornada de la fase de grupos para meterse en la final de la Copa de las Regiones de UEFA. Esta tarde el equipo de Mario Sánchez no ha pasado del empate sin goles ante el representante de Irlanda, pese a contar con innumerables ocasiones. Nos las jugamos contra Rusia este jueves. Cuando el balón no quiere entrar, poco más se puede pedir. La falta de puntería y el entramado ultradefensivo del conjunto irlandés fueron las dos claves por las que Castilla y León se tuvo que conformar con firmar las tablas. Nos vamos jodidos, pero contentos por eso, por el punto que nos hemos llevado. Hasta 27 ocasiones de gol, se dice pronto, tuvo el equipo arlequinado. Apabullante estadística que no pudo reflejarse en el marcador. Creo que hemos tenido el partido totalmente controlado, salvo una jugada que han disparado al larguero. Se refiere a esta en el minuto 22, la única que puso en aprietos a Castilla y León. Dominio absoluto del equipo de Mario Sánchez, pero sin materializar. Cuando no era la defensa, era el guardameta irlandés el que evitaba que se abriese la lata. Cierto es que el punto de mira estuvo algo más desviado que en el duelo ante la República Checa. El cuadro castellano y leonés no encontraba manera de perforar portería rival. Roberto Puente tuvo las mejores ocasiones. El delantero de la Astorga todavía no da crédito. Los 3 puntos hubiesen sido más que merecidos. Hemos tenido infinidad de ocasiones, pero a veces en el fútbol pues no hay acierto arriba y eso pues nos ha llevado al resultado final. Creo que hubiera sido merecido otro resultado, pero es el que hay. Castilla y León afronta la última jornada de esta forma. Líderes de grupo con los mismos puntos que Irlanda y con +2 en el golaverás. Un triunfo ante Rusia el jueves les metería en la gran final del domingo siempre y cuando Irlanda no endose una goleada a la débil República Checa. Suerte para los nuestros, se lo contaremos, por supuesto. Gracias, Ana, gracias, Ignacio. Buenas noches. Nos vemos, ¿eh? Nos vemos pronto. A pasarlo bien. Ernesto. Hasta mañana. Hasta mañana, y ustedes también, hasta mañana a las 7:30. Pilar Ruiz nos contará a todos cómo se despierta nuestra comunidad este martes. Gracias, amigos, que descansen.